Mira, y tocando, para continuar el hilo de esto, ¿no? Este, yo quería que veamos Gálatas en algún momento, si a vos te parece, lo podemos hacer, ¿viste? Pero para continuar con lo que él decía allá en Romanos 7, de esa alegoría, el apóstol Pablo también luego toca con la alegoría, creo que es en el capítulo 4, si no me equivoco. Sí, en el capítulo 4, en el versículo 21, también toca la misma alegoría, un poco más completa. Pero en el capítulo 3, por ejemplo, el apóstol Pablo, hay que entender que la carta de los Gálatas es una carta apologética, es durísima la carta esta, porque el apóstol Pablo está ofendidísimo, enojadísimo con los de Gálatas. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, según en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante, cómo dice que habían entrado unos judaizantes y que intentaban justamente esto, imponer la ley. Decían así, algo parecido a lo que vos me decías en tu teología. No, la ley y la gracia son hermanas, están juntas. Por eso es bueno circuncidarse, por eso es bueno cumplir la ley, etcétera, etcétera, la fiesta y todas estas cosas que ellos querían amalgamar también ahí con los cristianos. Que a tal punto dice que el apóstol Pablo, lo puede leer ahí en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, el apóstol Pedro se dejó arrastrar por estos judaizantes que llegaban, según decían ellos, de Jacob, ¿sí? El apóstol Pablo le enfrentó duramente porque estaba arrastrando también a Bernabé y a unos cuantos judíos que eran cristianos, pero volvían de nuevo al antiguo rudimento de la ley. Entonces, por eso en el capítulo 3, para ir redondeando la idea, vos podés chequear con tu Biblia. Él en el capítulo 3 dice bien clarito, oh Gálatas insensatos, usa palabras duras. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ay, acá hablamos de nuevo de verdad. Hay una sola verdad, no hay dos. Acá hay un planteo de que estaban estos judaizantes intentando presentar una verdad, y acá dice el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Haciendo mención a la alegoría que hemos leído en Romanos 7, vemos nosotros que en el versículo 4, decía bien clarito que Cristo había sido crucificado. ¿Justamente para qué? Para librarnos de la ley, ¿sí? La muerte del esposo, acordate. Y entonces, ¿qué dice el versículo 2? Esto solo quiero saber, y presta atención que este es clave, que esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Por las obras de la ley o por el hoy con fe? Ahí está clara la división. ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Cómo vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? ¿Por la ley o por el oír con fe? Dos cosas diferentes, ley, fe. No tan amalgamadas, no son hermanas, están separadas. Porque leímos nosotros que también hay en Romanos 7, que decía justamente que estaba lo que era la antigua ley, o que hemos recibido el Espíritu, y estaba lo que era el antiguo pacto, que era, ¿cómo lo llama él? Ahí se me fue el nombre. A ver, déjame que lo chequee porque no quiero hablar cosas que no es. Ahí está. Él decía que estamos bajo el régimen del nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo, y no bajo el régimen del viejo de la letra, que es la ley. Entonces el apóstol Pablo acá en Gálatas 3:2 dice, esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Lógicamente, por oír con fe. Tan necios sois, mira, versículo 3, enojadísimo, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo sido salvos ya, recibido el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué dice por la carne? Porque hace la comparación alegórica también de la ley con la carne. Lo que hemos leído nosotros allá en Romanos 7, ¿entendés? Cuando hablaba justamente de los deseos carnales, pasionales, etcétera, etcétera. Versículo 4 dice, tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea, Cristo, Dios que suministra el Espíritu, y hace maravilla entre vosotros, presta atención, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y queda totalmente, vos mismo admitiste, totalmente queda desprestigiado
lo que es la ley moral o la ley ceremonial, porque cuando yo planteo esto, así, ¿no? Lectura bíblica prácticamente, justamente dice, no, bueno, por acá se menciona únicamente la ley ceremonial, y nosotros acabamos de ver en Romanos 7 que habla de la ley moral, si queremos hacer esa división. O es injusta o es imperfecta. No. Aquí tenemos un ejemplo, disculpa, rapidito, que dice, y hallé que el mismo mandamiento, ¿qué mandamiento? El de Dios, la ley de Dios, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ok, uno, ¿el mandamiento es para muerte? No, es para vida, pero a Pablo le resultó para muerte. Ahí lo dice claro, tomando ocasión porque el pecado me engañó y me mató. ¿El mandamiento mató y engañó a Pablo? ¿La ley mató y engañó a Pablo? No, fue el pecado, ahí lo dice. De manera que la ley, que ley, la de Dios, a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En ningún momento dice que la ley está vieja, se venció, es mala o es injusta o es imperfecta. No, ahí está diciendo que es santa, justa y buena y que es vida. Entonces, bueno, ahí quería hacer ese punto que se relaciona con el otro versículo. Eh, Maldita, no creo yo que la ley no haya servido para nada, eso no creo, creo que ningún cristiano se atrevería siquiera a decir algo de eso, ¿viste? Eso es una aclaración. El apóstol Pablo, yo te dije en un audio anterior justamente que él hablaba de que la ley es buena, ¿sí? Y es buena, claro que sí. La ley es buena, fue dada por Dios, ¿eh? No fue dada por el diablo. Pero acá hace clara muestra el apóstol Pablo, una persona con semejante calibre de apóstol, que él mismo dice que hay un problema en él, que es ¿cuál? La carne. Y el pecado está sujeto a la carne. Y ahí está la guerra entre lo que es la ley de Dios, y la carne. Lamentablemente es el problema que sucede, bueno, con toda la gente del mundo, aunque no conozca la ley, es que la ley, el pecado que está sujeto a la carne se enfrenta a la ley, se antepone a la ley, ¿entendés? Totalmente contraria a la ley. La ley es buena porque la intención que tiene Dios para el pueblo, para el ser humano es buena la intención, pero la carne es mala, ¿entendés? Y ahí está la lucha, eso es lo que está demostrando acá. Por lo tanto, estoy de acuerdo, la ley es buena, pero el pecado está sujeto a la ley, ¿sí? Este, Otra cosa más que te quería aclarar, esa era una. Yo nunca dije eso, ni creo yo que algún cristiano diga que la ley es mala. Si lo dice de ignorancia, lamentablemente, ¿entendés? Otra cosa, si no hace mención ya en estos versículos de que, bueno, la ley es mala o injusta, etcétera, etcétera, o que está antigua, es porque ya lo dijo, pues. En los versículos, capítulo 7, versículo 6, ya lo dijo ahí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. Ahí lo dijo. O sea, ya está vieja la letra, ¿entendés? Y hemos leído en Hebreo que lo que es viejo está pronto a desaparecer. ¿Te acuerdas que leímos en Hebreo 8, si no me equivoco? ¿Entendés? Entonces, vos me haces una pregunta, ¿cómo, o creo que mostraste un texto bíblico? Claro, la ley es espiritual, nosotros somos carnal, claro que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir la ley espiritual? Tenemos que ser espiritual, tenemos que ser del Espíritu Santo. Ahí está la armonía de los textos bíblicos, ¿eh? Ahí es justamente cuando dice el versículo 6, que es el clave en todo esto, bajo el régimen del nuevo espíritu. Y saltamos al capítulo 8, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿eh? O sea, aquellos, como dice el versículo 4 del capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Y entonces, este 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, o sea, lo que han nacido del Espíritu, lo que nacieron, o lo que se casaron, digamos,
después que murió el esposo, el 100% hombre, luego resucitó y ahí contrajeron matrimonio, vamos a decir así, segunda nupcia, con el 100% Dios. Y ahí nacemos espiritualmente. Por eso nosotros ya no andamos por la carne, sino andamos por el Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso dice alguien clarito acá, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y verá el lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ve? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y claro, en el versículo cuando dice que la ley, ¿en dónde está? ¿Quién la cargó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, y no ha librado de la muerte y del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3 del 8, por cuanto era débil por la carne, o sea, por causa de que la carne mía se oponía a la ley de Dios, porque era débil la carne, Dios enviando a su Hijo, ahí está, esa fue la solución, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí está, vino en carne, ¿sí? Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, ahí está. Yo creo que es claro, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿ves? De forma natural se cumple una vez que nosotros creemos en Él y el Espíritu Santo muere en nosotros, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué conforme al Espíritu? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque los que son de la carne, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí podemos seguir leyendo si querés. De Gálatas, yo quiero aclarar algo. Un hebreo no es igual que un judío no es igual que un israelita, y un israelita no es igual que un israelí. Si nosotros sabemos cuál es la diferencia entre estas 5 palabras, entonces nuestra comprensión de Gálatas va a ser mejor. No digo que esté mal, pero va a ser mejor. No es lo mismo un judío que un israelita, para aclararlo. No es lo mismo un israelí que un hebreo. No es lo mismo. Entonces, voy a poner dos ejemplos distintos para entrar al tema de Gálatas, porque me parece muy importante aclarar esto. La ley de Dios, ¿a quién se les es dada? ¿A los judíos o a los israelitas? A los israelitas. Cuando estaba el monte, cuando Dios bajó los 10 mandamientos, no había judíos, habían israelitas. No habían israelí, habían israelitas, que no es lo mismo. Los judíos vinieron después. Los judíos es la mezcla entre Judá y de Benjamín. Quería aclarar eso. ¿Qué son el tema de los judíos? ¿Qué es un judaizante? Judaizante. Y todo lo que voy a hablar, usted lo puede comprobar por su propio, o de pronto ya lo sabe, pero igual lo puede comprobar. Eso está en internet. Un judaizante o alguien del judaísmo es aquella persona judía que hace observación de la ley de Dios y que tiene como interpretación el Talmud. El judaísmo es el Talmud más la Torá. La Iglesia Católica tiene la Biblia que ellos crearon o la Biblia que ellos tienen y tienen su interpretación, que es el magisterio, y la autoridad, la Iglesia, bueno, según su estructura. En el caso del judaísmo, tienen la Torá, bueno, el Tanaj, vamos a decirlo así, el Tanaj. El Tanaj es la Torá y los profetas, más el Talmud, que es el libro de interpretación. ¿Sí? ¿Qué pasa con los judaizantes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y qué bueno que tocó el tema de Pedro también. Y aquí aquí sí ya voy a entrar en respuesta.
Resulta, y ojo, esto responde a Gálatas y responde también al tema de Pedro, que Pablo lo exhortó, y también responde al concilio de Jerusalén, que eso es otra cosa, bueno, pero va de lo mismo. Resulta que los judaizantes, que son observadores de la ley rabínica, que ahorita se llama Talmud, y que son observadores de la ley de Dios, ellos hicieron, y ese fue el problema que tuvo Jesús con los fariseos, que son actualmente los judíos ortodoxos, pero bueno, me estoy desviando. El tema es que resulta y acontece que la batalla que estaba Pablo debatiéndose era que esos judíos, como usted bien dice, porque lo dice la Biblia, estaban retomando el tema de los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judaizantes, hay algunos judaizantes que se convirtieron y ellos querían mezclar la verdad del Mesías, la verdad de Cristo, la verdad del Talmud y la verdad de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, resulta que para los judaizantes, que usted sea, que usted sea parte del pueblo de Dios por medio de Cristo, usted se tiene que circuncidar. ¿Por qué? Por la ley rabínica. Entonces, ellos querían hacer como decimos en Venezuela, un sancocho, una mezcla entre el nuevo mensaje, los ritos y aparte la ley de Dios, que no es lo mismo que la ley esta, que se confunde, ¿no? Entonces, el problema grave que pasó con los Gálatas es que ellos querían volver a la ley de las obras, con la interpretación de los judaizantes. Entonces, un judaizante que observa la Torá y observa, la ley de Dios y observa con el Talmud como interpretación o como ley rabínica, no voy a decir Talmud, voy a decir ley rabínica, eso corrompió a los de Gálatas. Y por eso es que Pablo hace, que por cierto, hace la carta que hace de hecho, la carta de Gálatas no era para gentiles ni siquiera. No es para gentiles, eran para los judíos en realidad. Para los, bueno, judíos cristianos, pero voy a la parte étnica, a los judíos, porque los de Galacia, ahí hay una comunidad de judíos, por eso es que le habla así. Pablo no puede hablarle de ley a un romano porque el romano no sabe, el judío. Entonces, por eso es que se defendía la batalla de Pablo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué le dice hipócrita? Claro, porque la ley de los judaizantes, de los rabinos, dicen que no se pueden mezclar el pueblo con los gentiles. Eso es ley, eso está en la ley de los rabinos. No se puede mezclar los gentiles con los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque la ley rabínica dice que son abominación, que están sucios, dice eso, la ley rabínica. La ley de Dios no dice eso. No dice eso. La ley de Dios y la ley rabínica dicen cosas muy distintas. Por eso que Pablo dice, hipócrita Pedro, porque él sabe que la ley y la costumbre dice, cuando digo ley me estoy refiriendo ahorita a la ley rabínica, dice que no se pueden juntar, pero la ley de Dios no dice que no se pueden juntar el uno con el otro. Eso lo dice la ley rabínica, eso lo dicen los judaizantes. Por eso es que Pablo llama hipócrita y crea confusión Pedro. Entonces, por eso que pasa eso también. Y por eso es el problema de Gálatas. Bueno, mi hermano, respondiéndote al planteo que me hiciste recién, ¿sí? Bueno, yo tengo que admitir, primero, que lo que decís en cuanto que no es lo mismo un judío, que no es lo mismo un israelita, un israelí, etcétera. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque si planteamos entonces nosotros esa misma división,
dentro de lo que es la tribus de Israel, porque allá cuando le hicieron la ley, era las 12 tribus. ¿Mm? Más allá que, según la historia demuestre que no estaban los judíos todavía, pero eran 12 tribus. Eran 12 tribus. La ley fue dada para los israelitas. Yo no veo ese tipo de división acá en la Biblia. Luego, por supuesto, se usa el apodo, vamos a decir así, de judíos, porque lo vemos después en lo largo de todo el Nuevo Testamento, también como para nombrar justamente a los israelitas, que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos la mayoría por judíos y son israelitas. No hacemos diferencia en cuanto a las 12 tribus de Israel. Ahora, en cuanto al tema de las leyes rabínicas, del Talmud y todo esto, que por supuesto yo sé bien que eso estaba a flor de piel todavía ahí. Una aclaración antes que me olvide, veo un error cuando voy a decir que Gálatas fue escrito para judíos o para israelitas. No, no del todo, porque esto eran gentiles, o sea, ya había una iglesia mixta de gentiles con hebreos, judíos, israelitas, como quieras llamarlo. Ya estaba esta mezcla acá. Por lo tanto, la intención de estos judaizantes, que es un término que se lo usa acá por única vez, el apóstol Pablo acá como que inaugura el tema judaizar, hace mención justamente a estos que venían a querer sincretizar las obras de la ley, como les llamaba vos, y cuáles son esas obras de la ley. Bueno, justamente hablamos de la ley de Moisés, no hay otra ley. O sea, volvemos de nuevo a querer caer en dividir la ley, en dividir las tribus, y eso realmente no se ve acá. Esto está totalmente bien en armonía con lo que hemos leído en Romanos 7, el capítulo 3, todo el libro de Gálatas está en armonía, igual que el libro de Filipenses, igual que el libro de Hebreos, vos fijate, hay que ser honesto en esto. Por lo tanto, para no hacer tan extenso esta parte del audio, quiero escuchar el otro. No estoy de acuerdo cuando vos decís que esto eran todos judíos. Acá había gentiles, por eso el apóstol Pablo dice bien clarito en el versículo, acá versículo 11 y 12, pero del capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, ¿sí? Comía con los gentiles. Ahí está claro. O sea, había una congregación mixta de judíos o israelitas y de gentiles. Por ejemplo, vos me decís, bueno, pero estos son todos judíos. No, porque Bernabé, que era de Chipre, él pertenecía a la tribu de Leví. Por lo tanto, no era un judío, era de la tribu de Leví. Eso lo podés investigar si vos querés en Google. Entonces, mi hermano querido, no estoy de acuerdo en que vos intentes un poco, disculpa que te diga medio forzado, querer meter acá que estos judaizantes eran simplemente judíos. No, estos eran israelitas que pretendían amalgamar la ley. Y acá vemos nosotros justamente una de las leyes, vamos a decir la ley alimenticia. Está en problema la ley alimenticia, no hace ninguna mención del Talmud ni nada acá. Hace una mención de la ley alimenticia en el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos, después que viniera, de parte de Jacob, comía con los gentiles. ¿Y qué comían los gentiles? Todas las cosas prohibidas, todos los alimentos inmundos. A ver, Pedro, chocho, feliz de la vida, comiendo lechón, no sé, marisco, qué sé yo, tantas cosas que estaba comiendo tranquilo. Pero cuando venían aquellos de Jacob, ¿no? Aquellos judaizantes, aquellos judíos, hebreos, latinos, como quiera, latino no, israelita, él ya ahí se hacía para atrás. Hipócritamente iba a comportarse de nuevo como un hebreo, como un israelita, como un judío. ¿Entendés? Eso era lo que está haciendo. Y vos después vamos a leer todo lo que dice ahí, y es clarísimo que lo que pretendían hacer era justamente no implementar la ley del Talmud o otra cosa, sino que estaban justamente hablando de la ley, porque ahí vemos nosotros clarito que él estaba violentando los principios estrictos que tenían la ley en cuanto a
los alimentos, ¿entendés? Y más adelante, cuando leemos, vemos también que querían circuncidarse. Otra ley también ceremonial. Y así, entonces, está hablando el apóstol Pablo en general de la ley. No está hablando del Talmud. Discúlpame. El capítulo 3 clarito, mi hermano. No está hablando de esa ley. Bueno, sí, yo también tengo, o sea, estoy de acuerdo en muchos puntos de lo que vos estás planteando acá, ¿viste? Claro que hay una armonía, por supuesto que sí. Porque como hemos leído, y eso que hemos tocado unos cuantos versículos de un par de libros nada más, pero si ponemos a escudriñar más vas a ver, la armonía existe, claro que sí. Gálatas mismo lo dice, por ejemplo, te voy a leer un poquito, cuando dice en el capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y no está hablando, ya sabemos, habla de la única ley que hay. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, ahí está, para que sí, fue añadida a causa de las transgresiones, y presta atención, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ese es Jesucristo. O sea, la ley, digamos, que se ha empalmado, ha llegado a un punto, y ahí ha quedado quieta, y ahora empezamos como una nueva dispensación, un nuevo tiempo, que es el nuevo pacto con Cristo Jesús. Ahí hay una clara división. No quiere decir esto que la ley es mala o que la ley haya dejado, o sea, ya no se tenga que cumplir. Como hemos leído nosotros allá, ahora la ley se cumple en nosotros porque Cristo Jesús la cumplió. Es lo que leímos en Romanos 7, ¿te acordás? Bueno, por eso es que nosotros, los cristianos, no nos pueden decir, bueno, ahora porque vos no querés guardar la ley, entonces vos podés robar, vos podés mentir, vos podés adulterar, vos podés matar. No, porque el cristiano nacido de nuevo, como hemos leído ya, capítulo 7 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, habla clarito de un nuevo nacimiento en el espíritu. O sea, hay una naturaleza nueva en cada creyente. Y esa naturaleza nueva es una naturaleza de Dios. Por lo tanto, no vamos a matar, no vamos a robar, por lo menos así debería ser. Ojo, que claro que hay algunos que roban todavía, pero son hijos de Dios. Es otro tema a tratar. Pero la intención del verdadero cristiano es la de no pecar. Pero como el apóstol Pablo dijo en el capítulo 7, hay un problema en mí, el pecado está en mi miembro. ¿Entendés? Entonces, dice 3:19 de Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, por causa de nuestros pecados fue añadida. Ese fue el objetivo. Hasta, ahí está, ¿ves? Marca un punto, un límite hasta aquí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es este mediador? Jesucristo. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, presta atención, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida eterna, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si fuese así, entonces Cristo no tiene que venir. Ya depende de nosotros que cumplamos la ley, porque la ley puede realmente darnos vida eterna. Pero como la ley no ha podido, como hemos leído también allá en Romanos 7, no ha podido hacer eso con el ser humano, entonces Cristo tuvo que venir. ¿Sí? Versículo 22, mas a la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quienes, a los creyentes. Por la fe a los creyentes, no por la obra de la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Habla clarito acá de dos tiempos diferentes, dos dispensaciones diferentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está, ve, la ley es buena. La ley es nuestro ayo. Nos lleva, ¿a qué nos lleva? Para llevarnos a Cristo. Es nuestra guía que nos lleva a Cristo. Por eso que nosotros, cuando vemos, ¿yo puedo ser salvo por mis propias obras? No, porque soy mentiroso, porque soy ladrón, porque soy embustero, porque soy de todo lo malo que puede haber en el ser humano, lo tenía antes de llegar a Cristo. No puedo. Entonces la ley me muestra, mira, ¿vos podés realmente salvarte por tus propias obras? No, porque sos ladrón, sos mentiroso, sos adúltero, sos fornicario, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces el ayo que te lleva aquí a Cristo, porque Cristo es el único que te puede salvar, te puede dar vida eterna.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ahí está, ¿ven? Fuésemos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la fe, no por la obra, por la fe. 25 del capítulo 3, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí está, es claro, mi hermano querido. Yo creo que hay que ser honesto en esta exégesis, te lo estoy leyendo nada más. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, judío, griego, esclavo, libre, rico, mujer, hombre. Ahí está todo lo que dice el apóstol Pablo. Todos los que creen por la fe en Cristo Jesús, ahora son todos de él, hijos de Dios. 27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, o sea, el nacimiento de Cristo estáis revestido. Y eso, decir que está revestido, quiere decir que por eso es que nosotros no pueden acusarnos de decir, porque usted no guarda la ley, entonces puedes matar, puedes robar. No, porque ahora estoy revestido de Cristo, Cristo vive en mí. ¿Entendés? Ahora ando en el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad están morando en mí como hijo de Dios. Por ese motivo mi naturaleza ya no es la de querer ir a adulterar, la de querer ir a fornicar. Y si en caso yo cayese en esos pecados, dice Juan capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Así es la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, bajo ese ayo. Versículo 27 dice, porque todo lo que habéis sido, ya lo leí, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío, ahí está, mira, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ahí está lo que vos preguntabas. Mirá, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según las promesas. No habla acá que somos israelitas espiritual, no habla acá de que somos el Israel. No, somos hijos de Abraham, que él es el padre de naciones, de naciones. Bueno, me parece, es que como le dije, me parece bastante espléndido esa, esa explicación de usted. Pero si le soy sincero, todavía no puedo llegar a la conclusión de que son enemigas o que son como el aguacate o el agua y el aceite. No, como un tutor, vuelvo y hago el mismo tema. Es más, lo voy a leer. Pero como un tutor fue bueno y ahora que estamos en Cristo es malo. No, eso no lo dice, es una conclusión de teología, pero no lo dice el texto en sí. No lo dice el texto. A ver, aquí dice, a ver, dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Estamos malditos bajo la ley. No, no dice eso, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Esto me parece maravilloso. Por qué no había sido revelada? ¿Mm? ¿Por qué no había sido revelada? ¿Porque la ley era incompleta o mala? No, porque Dios así no lo quiso. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Si no existe la ley, no existiera ni siquiera el cristianismo, porque el cristianismo depende del Tanaj, de toda la historia que tiene Dios con el pueblo. Eso es algo que no se discute en sí. A ver, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahí, o sea, por eso aquí yo digo que lo veo demasiado claro y no digo, y aquí no dice que son enemigas. Simplemente dice que ya la justificación no es por las obras,
Es por la fe. Aquí lo dice, justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo el ayo. No estamos bajo el ayo. No es que venció, no es que se volvió vieja, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo habéis sido revestidos. Porque no hay judío ni griego. Ojo, no hay Israel e iglesia. No, es un pueblo. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Todos sois unos en Cristo. Listo. Aquí dice. O sea, si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham. Claro, porque Abraham no era judío, por eso le dije que era importante saber la diferencia, porque si no vamos a estar así como que, ajá, pero me decís que no estoy bajo la ley, pero estoy debajo de Abraham. Es importante esa parte. Heredero según la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Y eso está en la Torá, la promesa está en la Torá. Por eso es que en ninguna forma está vigente, perdón, está vieja o vencida. No estoy diciendo que usted dice que está vieja, sí, no, no quiero que se malinterprete, pero como le dije, yo lo veo muy en armonía los textos no se contradicen. O sea, lo que está en el Tanaj no se contradice con el Nuevo Testamento. Lo veo todo confirmación, inconfirmación. Ahora, el que diga que la ley es maldita, vieja, aburrida, eso ya es una opinión de ciertos teólogos y temas de esto, pero eso en sí no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Eh, Porque sois descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Me parece bien. La ley no es para Israel. No hay judío. La ley es para el pueblo de Dios en realidad. Aquí, cuando usted dice que la ley, este, que tenemos la bendición en Cristo, que es vida eterna, porque la ley no da vida eterna. En eso estoy de acuerdo, porque yo leo aquí el versículo, pero el hecho que no sea para vida eterna no significa que está mal o incompleta. La palabra dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás sobre tus hijos. Y ok, dice eso. Ok, dice esto, a ver, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué palabra? ¿La Biblia? No, si hacemos un honesto, la Biblia con el Nuevo Testamento, si hacemos un honesto texto, una honesta interpretación, no está hablando de la Biblia completa. Hay palabras que son muy especiales, pero no significa que no involucre al Nuevo Testamento que no existía cuando se escribió esta palabra. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda, pero no está hablando de esas palabras. Bueno, mi hermano querido, ¿qué te parece si vamos concluyendo un poquito con todo esto? Si querés, continuamos en otro momento, o si vos tenés tiempo ahora, lo seguimos. Yo total, mañana trabajo recién después del mediodía, así que no tengo problema, ¿viste? Como vos quieras. Eh, Volvemos al tema. Claro que está todo en armonía. La Biblia está completamente en armonía, eso no se discute para nada. ¿Me explico? En cuanto al tema de que la ley es maldita, no, 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 no. Eso yo nunca dije ni apoyo eso. Pero sí son malditos, lamentablemente así llama la Biblia, aquellos que se quieren justificar por la ley. Yo sigo en el capítulo 3, me gustaría que abras tu Biblia y veas el capítulo 3, y ahora el versículo 10 en adelante, creo que hasta el 14, es clarísimo. Y en el contexto que estamos leyendo está hablando de la ley.
No me puede negar porque está hablando de la ley. Ya hemos dejado claro eso. Por más que vaya a decir, no, que este es el Talmud, no, acá dice la ley. Porque vemos nosotros que ya tocó como la ley, leyes, por ejemplo, alimenticia. Más adelante toca también lo que es la circuncisión. Y en el capítulo 4, si no me equivoco, por ejemplo, dice que queréis guardar los días, los meses, los años. O sea, está hablando de la ley, ¿sí? Entonces, no habla de ningún Talmud acá. Sin embargo, nosotros, acá en Gálatas capítulo 3, dice que aquellos que se quieren justificar por la ley, o una palabra, porque leyendo el capítulo 3, versículo 2, que dice bien clarito, o el 1, el 2, dice, oh Gálata insensato, quien os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esto solo quiero saber de vosotros. Ahí está, ¿ves? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por ahí con fe? O sea, seguimos en el mismo contexto, ¿sí? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por ahí con fe. O sea, el planteo es claro. ¿Sí? Después de la discusión que tuvo con Pedro y con aquellos que estaban siendo judaizados, el planteo es claro. Ustedes que quieren retroceder, es lo que está diciendo. Han empezado por el Espíritu y ahora quieren terminar por la carne, que es representación de la ley. Y ahí, saltando ya al 3:10 de Gálatas, dice, presta atención, durísimo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No dice que la ley es maldita, dice que los que están bajo las obras o dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, no dice la ley, sino maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta, ¿quién o qué ser humano ha podido permanecer en las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas? Nadie. Por eso, cuando se quieren depender de la obra de la ley, quedan malditos. No la ley, sino los que quieren pretender cumplir la ley. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es claro, nadie se puede salvar por guardar la ley, nadie. Es evidente porque el justo, el cristiano, por la fe vivirá. Por la fe nada más. Y la ley no es de fe. Ahí está, más claro imposible. La ley no es de fe. Hace clara división. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Vuelvo a repetir, ¿quién puede hacer estas cosas para vivir? Lo que leímos allá en Romanos 8, creo que era, que hablaba justamente que la ley no puede vivificar a nadie. Si la ley pudiese vivificar a alguien, entonces sería la salvación por ley. Pero no puede. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está, ¿ves? Cristo nos redimió. Es lo mismo que dice allá en Romanos 7 y 8. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito, ahí está todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, clara división de israelita, hebreo, judío, gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, mi amado hermano en Cristo, yo creo que las palabras de Dios, las escrituras hablan por sí solas. Yo no hice mucha intervención para que vos veas. Yo no apelé a otros textos bíblicos, no me fui para allá, no me fui para acá. Solamente te toqué el capítulo 3 y bueno, parte del capítulo 2. Pero si hacemos un recorrido de Gálatas, todo, vas a ver que es clarísimo como el apóstol Pablo dice, basta. No podemos nosotros sincretizar la ley con la gracia salvadora. No es que la ley sea maldita, no es que la ley sea mala, no, él mismo dice acá que no es así. El tema es que no puede cumplir el objetivo para el cual Dios la había diseñado, que tampoco era ese, el de salvar, sino que era para mostrarnos el pecado, hasta que llegase la simiente prometida, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la única promesa. No vamos a mezclar las promesas de, no sé, que seremos bendecidos, estaremos puestos por cabeza y no por cola. No. Está hablando acá en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que pudo
librarnos de esa ley, ¿sí? Y lamentablemente, cuando aquellos se quieren justificar o quieren sincretizar o depender de la ley, como dice ahí en Gálatas 3:10, caen en maldición, porque no pueden, no pueden. O sea, en ninguna parte vamos a encontrar nosotros que la gracia y la ley son hermanas. Mi estimado amigo, es claro los textos bíblicos, no hay una unión entre la gracia y la ley. Hay una clara división, que la ley fue en nuestro ayo que nos llevó a Cristo, hasta que venga la simiente, hasta ahí. Hay un claro reclamo del apóstol Pablo que dice: ¿por qué ustedes, si comenzaron bien por el Espíritu, ahora quieren terminar por la carne? O sea, por obra de la ley. Esto quiero saber de vosotros, voy a repetir. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por hoy con fe? Así que, mi hermano, mi estimado, no sé, como vos quieras, podemos continuar, dejamos para otro día. De todas maneras, te digo, para mí fue un placer, fue realmente un gusto escucharte, tus planteos, que no lo estoy desmereciendo, ojo, no, para nada. Pero sí tengo que decirte con todo el amor de Cristo que tenés que rever todo eso, porque como te dije, no podemos tener dos verdades. Vos claramente estás viendo aquí que hay una verdad que estoy mostrando yo y vos tenés otra verdad. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, seamos hermanos, creemos en el mismo Dios y ya está. No. Cristo hizo clara diferencia en todo esto. El Espíritu Santo también hace clara diferencia en todo esto. Entonces, creo yo, y te invito, mi estimado amigo y hermano, porque vos amás a Dios, yo lo sé, que revea tu situación. Porque quizás vos estás como estaba Nicodemo, acordate, Juan 3, que Nicodemo venía con todo el conocimiento de la ley, con toda la práctica judaica, y era un excelente, porque él era un sumo sacerdote, o mejor dicho, era un sacerdote principal del Sanedrín, tremendo. Pero Cristo le dijo: de cierto os digo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo hay que nacer? Del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios y del Espíritu Santo, lo que leímos en Romanos 7. Así que, mi hermano querido, bueno, vos decidí si continuamos ahora o querés que dejemos para mañana, no hay ningún problema, o para el día que tú quieras. Bendiciones. Bueno, está buenísimo. En realidad, no digo lo contrario. Yo leo la carta, la misma carta que usted está leyendo, y caemos en la misma aprobación, vamos a decirlo así. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque están dependiendo de la ley. No es que la ley es mala. No estoy diciendo que usted lo está diciendo. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque dependen de las obras de la ley. Su fe estar basada en Cristo. Eso es todo. Pues está escrito: maldito todo aquel el que no pertenece, que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué lo dice? Yo sé que usted me dice que el de saltarse de texto a texto, pero es que Pablo lo está haciendo. Ahí Pablo está saltándose y está volviendo, está tocando la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene dos componentes. ¿Cuáles son? La bendición y la maldición de la ley. Ahí está. Deuteronomio habla de la bendición y la maldición. La ley tiene su bendición y su maldición. ¿Por qué tiene maldición? ¿Por qué tiene una maldición? ¿Porque la ley es maldita? No, porque ahí lo dice también el Deuteronomio: por cuanto no me obedeciste, ni me tuviste por Dios. Ahí habla muchas cosas de por qué el pueblo se vuelve maldito.
No porque no obedeció la ley, porque no amó a Dios. Ok, toma eso está en Deuteronomio. La consecuencia, pues. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la ley. Ahí no dice que nos redimió de la ley. Ahí dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley está maldita? No. Hay que leer Deuteronomio para entenderlo, porque Pablo está citando Deuteronomio. Ahí está. Por eso digo que está muy claro. A ver, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No nos redimió de la bendición, sino de la maldición. Por eso que la persona que... bueno, es que eso está claro. O sea, conecto todo con la realidad y todo está claro. Claro, si una persona mata, ¿verdad? Claro, en los tiempos actuales comenzó un proceso de tribunales y todo eso. Ok. Pero si la persona se arrepiente de corazón y acepta a Jesús como su Salvador, a pesar de que no va a evitar la consecuencia de la cárcel, Dios lo puede perdonar. ¿Por qué? Por Jesús, por medio de Jesús. Porque Jesús llevó la maldición de no obedecer a Dios. Eso está en Romanos también. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso lo dice la ley. Eso es verdad. O sea, eso no está bien. Porque en Cristo Jesús, bueno, aquí está la bendición de Abraham, de alcanzar a los gentiles. La, ¿Cristo es para los gentiles? No, no dice eso. Dice para alcanzar. O sea, la bendición está, pero con Cristo el paraguas se abre más para incluir a los que no estaban en la lista. En este caso, los gentiles. No estaban en la lista cuando se dio la ley. Sin embargo, un gentil podía seguir la ley. Eso también lo dice el Deuteronomio. ¿Qué pasa cuando un gentil quiere seguir la ley? Eso también lo dice. Este, para alcanzarse a los gentiles. Jesús vino para los gentiles, no. Vino para la casa de Israel y los gentiles, para la humanidad. No necesariamente para los gentiles solamente. A fin de que por la fe que recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Aquí no dice que la ley es mala. Ojo, no estoy diciendo que usted está diciendo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una ratificación, no invalida ni le añade. ¿Qué quiere? Aquí esto es lo que yo digo, que todo concuerda. Aquí es lo que digo, todo concuerda. No es que el pacto se puso viejo o... No, no, no. Aquí dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. No estaba invalidado. Ahora bien, a Abraham fueron muchas hechas las promesas y a su vientre. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es el Mesías, Cristo, aquí dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿cómo ratificado? ¿Cómo así? ¿Cómo ratificado? Ay, es que ahí lo dice, no para abrogarlo, ni para invalidar la promesa. Eh, todo lo que hemos hablado de la promesa, todo está aquí. Por eso le digo que Gálatas es espléndido. Aquí le está hablando a una comunidad de judíos. Porque el tema de los pactos, leyes, el tema de Abraham, eso no le entra en la cabeza a un romano. Ahora, en este pedacito de la carta, evidentemente es para un israelita. No le está hablando a un gentil. Ok. La ley que vino 430 años después, bueno, porque si la herencia de la ley ya no es la promesa, pero Dios lo concibió a través de Abraham mediante la promesa.
El propósito de la ley. Bueno, y ahí comienzas a añadirle varias cosas. Todo, yo lo veo todo claro. Bueno, entonces, si vos lo ves todo claro, déjame que te haga una pregunta, ¿sí? En el caso de tu teología, viendo ya todo lo que hemos leído, vos no querés aceptar, porque es evidente que no querés aceptar, que la ley, porque lo hemos leído textualmente varias veces, ha quedado caduca, o sea, porque ha envejecido. Si querés te lo leo más textualmente de Hebreos, déjame que lo encuentre, a ver, ¿dónde está? A ver, 8. Pero tendría que buscarlo bien. A ver, déjame un tiempito. Bueno, Hebreo 8:13 es claro, hablando justamente del pacto, del nuevo pacto y todo esto, que es de la ley. Cristo mismo dijo que él iba a establecer un nuevo pacto. Eso es evidente. Y él dice en el 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, no es invento mío ni de ningún pastor. La Biblia lo dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, lógicamente, y está próximo a desaparecer. O sea, eso lo dijo el autor a los hebreos, no es que lo diga yo. En cuanto a decir, bueno, eso vos no querés aceptar, porque si vos llegase a aceptar eso, entonces ya tenés que entrar en la teología bíblica, en la teología paulina, de ver justamente cómo él está explicando que la ley no es que sea mala, no es que sea mal, no. La ley ha cumplido un objetivo, lo leímos en Gálatas 3, cuando dice que fue el ayo para llevarnos a Cristo. Y que la ley estuvo hasta que llegó la simiente, que era Cristo. O sea, todo eso nos muestra a nosotros que la ley tiene un fin. Cristo mismo allá en Romano dice, Cristo es el fin de la ley. O sea, más claro que eso, no sé. No sé qué más mostrarte como evidencia bíblica. O sea, hay más, pero bueno, va a ser más de lo mismo, no lo vas a querer aceptar, ¿viste? Pero yo vuelvo a decirte, me gustaría realmente que analices todo esto que estamos hablando. Vos decís, no, yo no veo ninguna, o sea, está todo armonizado, está todo coherentemente. Claro que sí, vuelvo a repetir, es que esa no es la discusión esa. No es que yo diga, no, está totalmente no tiene armonía. No, eso no es la discusión. La discusión que estamos planteando es justamente si la iglesia de Cristo debe de cumplir la ley o debe de guardar la ley. Y si fuese así, la pregunta a mí es, ¿para qué tiene que guardar la ley? Si acaso la ley no era el ayo que nos llevaba a Cristo. Y ahora, ¿por qué tenemos que seguir guardando la ley? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? No está en ninguna parte. No vas a encontrar ningún pasaje bíblico. Al menos que sí vayas a saltar, y eso es hacer una eisegesis, y vayas para acá, para allá, para acá, y entonces ahí sí armamos una doctrina. Eso no es íntegro, ¿entendés? Porque yo puedo ir a Primera de Juan y decir, ve acá, dice bien clarito, si mi mamá guarda los mandamientos, y puedo ir después allá y acá. Y claro, hacemos una mezclanza y eso no es íntegro. Hay que leer todo en su contexto, ¿viste? Como estamos haciendo ahora acá. Por ese motivo. Y claro que el apóstol Pablo está mencionando Deuteronomio, por supuesto que sí. Y claro que estos textos también están dando a los judíos, hebreos que estaban en Galacia. Pero también lo están escuchando quienes, los gentiles, porque ahí mismo vemos nosotros que es una iglesia mixta, tanto de judíos o hebreos como gentiles. Por lo tanto, el mensaje está dado a toda la congregación, no solamente a israelitas. Bueno, el gentil no puede conocer la ley, pero sin embargo estaban tratando también de arrastrarlos a ellos, estos judaizantes. ¿Entendés? Entonces, este mensaje no es solamente para los hebreos, es para la iglesia gentil. Y otro dato más para que te des cuenta. Vos mismo estás haciendo una división sin darte cuenta. Estás haciendo un grupo, que son los judíos o israelitas, y otro grupo, los gentiles. Clarito. Y vos también dijiste, los gentiles no conocen la ley. ¿Sí? O sea, es un grupo aparte.
¿Entendés? Ahora, ¿por qué están en la iglesia de Cristo? Bueno, ya no son judíos ahí, no son israelitas, tampoco son gentiles. ¿Qué son entonces? Son cristianos, parte del cuerpo de Cristo. Así que, bueno, mi hermano, no sé qué más agregar a todo esto. Eh, Creo yo que estaría bueno que continuemos con esto, no sé. La pregunta mía, eso era, la pregunta mía que te quería hacer es, ¿por qué tenés que guardar la ley si ya Cristo murió justamente para cumplir esa ley y ahora nosotros en Cristo Jesús cumplimos la ley de forma natural? Ya hemos hablado, hemos leído textos bíblicos de todo eso. Y ahora entonces, ¿qué sentido tiene volver a los antiguos rudimentos, como lo dice más adelante el apóstol Pablo aquí en Gálatas, de querer guardar la ley? O sea, no tiene sentido. Caemos en lo que dice el apóstol Pablo justamente ahí, Gálatas insensatos, Gálatas insensatos. ¿Por qué quieren volver a la ley? Cuando empezaron por el Espíritu, ahora quieren volver por la ley. ¿Entendés? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, la pregunta es esta, y me gustaría que me responda sencillamente también, ¿viste? ¿Para qué la iglesia cristiana debe de guardar la ley? ¿Cuál es el fin? Y si lo podés argumentar con textos bíblicos, dentro de su contexto, te lo agradecería. ¿Dale? Lo que pasa es que, bueno, sí, está bien. Si quieres podemos continuar después. Pero lo que te puedo decir es que, citando el mismo hebreo, yo lo veo claro, no dice ley, dice pacto. No es lo mismo. O sea, no se puede decir que la ley es un pacto. Eso sería un error. El texto no dice que es la ley, dice que es un pacto. Y bueno, ¿pacto de qué? Ahí lo dice. Al decir un nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primer pacto? Ahí te lo explica al siguiente versículo. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de qué? De vida, de leyes sanitarias. No, no dice nada de eso. Dice ordenanzas de culto y santuario terrenal. Porque el tabernáculo, ojo, el pacto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, bueno, ahí comienza a explicar el primer pacto, el tabernáculo. Tras el segundo velo, bueno, ahí comienza a explicar el primer pacto, que era el tema de los tabernáculos. Lo que pasa es que no se puede entender esto si no se sabe primero lo que pasó. Y estás interpretando pacto como ley y no es así. Y yo lo que estoy haciendo es leer el texto. Y te lo digo, aquí dice, te voy a leer antes, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de quién, de la iglesia gentil, no, con la casa de Israel. Es el pacto, pondré mis leyes en su mente y seré por ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguna enseñanza a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, bueno, ahí lo dice, está citando la Torá. Y bueno, lo dejo allí en realidad. Eh, Bueno, eh, grave error también el tuyo en, en decir que cuando hace mención al nuevo pacto y no decir entonces a qué pacto hace referencia cuando dice nuevo pacto. No me dijiste, simplemente decir que no es la ley, que no es esto. Bueno, pero sin embargo, cuando dice nuevo pacto, podemos ir nosotros unos versículos más atrás, por ejemplo, yendo al capítulo 7. Y para no leer todo, ¿no? Para no leer todo, pero para que entremos en el contexto de qué pacto está hablando. Podemos leer el versículo 11, que dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó, por qué bajó por qué bajo el recibió el pueblo la ley?
No lo entendí acá porque dice así, a ver, ¿por qué bajo él recibió el pueblo de la ley? Bueno, habla ahí de la ley. A esto quiero hacer mención. Hasta ahora ahí vemos dentro del contexto del capítulo 7 que está hablando de la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá está hablando ya de que se iba a levantar otro sacerdote, no de la orden de Aarón. Y habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Para no hacerlo tan largo, avanzamos un poquito más y llegamos al 17 que dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Si vos tenés alguna respuesta, ¿cuál es el mandamiento anterior? Me gustaría saber. ¿Sí? Acuérdate del contexto que estamos leyendo. Pues nada perfeccionó la ley. Versículo 19. Ahí está dando la respuesta a cuál es ese mandamiento. Y de la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa introducción de la mejor esperanza? El Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús, ahí está, es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí está. Jesús fue hecho mediador de un mejor pacto. ¿Y por qué mediaba? ¿Por qué estaba mediando? Justamente ¿por qué? Porque él fue quien cumplió el pacto antiguo. Ahora él es el fiador de un nuevo pacto. Y los otros sacerdotes, haciendo clara diferencia del antiguo pacto, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿de qué está hablando acá? ¿De qué pacto? De la ley. Él es el nuevo pacto, mejor que la ley, y por eso por medio de él somos salvos. Está claro con lo que leímos en Romano y en Gálatas. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, avancemos un poquito más. El versículo 28 del capítulo 7. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo creo que hasta ahí vemos que el contexto está hablando de la ley. Él fue hecho un mejor pacto. Hablamos del antiguo pacto, la antigua ley y el nuevo pacto. Ahora viene el punto principal, 8.1, capítulo 8.1. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es el tabernáculo? ¿Quién es el templo de Dios? Él mismo, Cristo. Él dijo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Destruyan este templo y entre días lo levantaré. ¿Te acuerdas? Bueno, él habla de eso. Luego hace una comparación con el antiguo templo, que es lo que te leíste vos un ratito. ¿Y qué más? Ahí recién entramos nosotros a ver qué dice el 8.13, al decir nuevo pacto, dentro del contexto de que estamos hablando, de lo que hizo Cristo. Él es el nuevo pacto. ¿Entendés? Decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿A cuál? Al antiguo pacto. ¿Y cuál es el antiguo pacto? Eso no me lo dijiste vos. Según el contexto, era ley. Porque no podía justificar al hombre, por eso está demostrando. Y esto claro que está dado para hebreos, por eso se llama Hebreos, libro de Hebreo, justamente para hebreos. Y está convenciendo a estos hebreos de que Cristo es la propiciación para todos ellos, no la ley. Él es el nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo ya envejece y está próximo a desaparecer. No podés negar, mi hermano querido. Y si todavía te queda duda, podemos pasar al capítulo 9, que dice el capítulo 9.1, dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte,
llamada al lugar santo estaba el candelabro, y bueno, y explica todo con detalle lo que vos ya le sabés, lo que dice allá en el Antiguo Testamento. Que no hay que ser tampoco gran estudioso, porque sabemos que todo eso del santuario era la sombra de lo porvenir, o sea, de Cristo Jesús. ¿Sí? Todo eso era sombra, lo dice bien clarito ahí, cuando leímos nosotros en Hebreo capítulo 7. Y avanzamos, para terminar, en el 9:15 es clarísimo, que dice, así que por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la promesa de la herencia eterna, no de otra herencia, no de otra promesa, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, que es lo que leímos en Romanos capítulo 7, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador viva, lo que leímos en Romanos 7, dejándolo ahí nada más, porque hay mucho más en hebreo. Entonces no me puede decir de qué pacto habla y que no es del pacto de la antigua ley, de la nueva ley. No, está hablando clarísimo de eso, no lo puede negar. Y otra cosa más, que se han levantado sectas paulinas, yo no niego, claro que sí, yo conozco todo eso, sé de esas cosas, pero es fácil desarmar ese tipo de sectas paulinas, ¿sí? Porque no se sujetan a la palabra escrita de Dios. Así que bueno, mi hermano, nada, lo dejamos aquí, hasta mañana o hasta el día que tú quieras. Acá estamos para servir. Y muy interesante, muy edificador realmente este tiempo que hemos tenido de debate, muy con altura, ¿viste? No faltó el respeto ni nada, no hemos sido atrevidos, creo yo que no te falté en ningún momento el respeto, así que muy lindo realmente. Dale, abrazo. Bueno, mira, yo Hebreo 7, 8, 9 y todo el libro de Hebreo, ya yo lo leí, lo sigo leyendo siempre, porque uno no deja de aprender, este, pero los capítulos que tú leíste no es una antítesis para decir que la ley está vieja. El capítulo 7 habla del cambio o revela el sacerdocio que siempre fue, el de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Leví era imperfecto? Ahí lo dice, porque era de hombre, porque eran hombres que llevaban el sacerdocio. El cordero, porque era de muerte, claro, porque había que matar un cordero. En este es una sola muerte. El de Leví eran sacrificios de animales. Aquí es del mismo Cristo, con su sangre. Se rociaba, por eso es que él hace la comparación. Los sacerdotes rociaban la sangre, Moisés rociaba la sangre del cordero. Aquí dice, se rocea la sangre del Mesías, del cordero perfecto. No dice que la ley está abolida, dice que eso está revelando el cambio. Ahí sí te digo, de la ley de Dios, aquí hubo el cambio. ¿Por qué? Porque lo dice. Porque ya no hay sacrificio humano, perdón, no hay sacrificio de animales, porque Cristo lo hizo. Lo dice la Biblia y es una realidad en la vida. ¿Por qué no hay continuación de la tribu de Leví como sacerdocio? Primero porque están esparcidos. Y segundo, esto Dios lo arregló con el sacerdocio de Melquisedec. No es porque la ley está mala, simplemente no continuó esa área. Aquí te digo, ¿Cristo cumplió la ley? Sí, sí cumplió. Esta parte la cumplió. Hay cosas que faltan, pero esto que es lo más importante para validar toda la obra del Mesías, está perfecto. Está perfecto.
Entonces, este, con el tema de Pablo, la verdad es que él hizo un excelente y una indiscutible trabajo en el cuerpo de Cristo, eh, pero el estudio bíblico no lo hago desde un enfoque paulino solamente, si no me encerraría y me quedaría muy corto. El enfoque con que estudio yo es el enfoque del Mesías, del mismo Jesús. Entonces, bueno, no. En resumen, tú dices que no habla de la ley. Tú dices que el pacto es la ley. No, no es la ley. Ni desde el punto de vista espiritual, ni desde el punto de vista eh, de sintaxis. Se escriben en el griego, se escriben de diferentes formas. En español no se escriben de igual manera. No se puede confundir eso. Y ahí está hablando volvemos al tema del primer pacto. Si es cierto, no te dije cuál era el primer pacto. Ahí lo dice en el capítulo 7. Aquí lo dice. Déjame te lo leo. Listo. Aquí dice, el antiguo pacto. Ya, se me perdió el versículo. Mm, ok, perdón. Se me perdió el versículo. El antiguo pacto en el que está haciendo el contexto aquí es el del sacerdocio. Hace full la comparación de Leví contra Melquisedec. Obviamente el de Melquisedec es mejor. El sacerdocio es mejor. No es que la ley mejoró, no. El sacerdocio mejoró. Y el tema de los sacrificios se perfeccionó. No hay que hacerlo anualmente, sino ya, Cristo lo hizo. Entonces, bueno. Pero sí, no estoy de acuerdo, ahí sí no estoy de acuerdo. Un pacto no es ley, no es lo mismo. Porque cuando Dios hizo el pacto del arco iris con Noé, no le estableció una ley, sino un compromiso. Pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Y sin embargo, ese pacto está vigente. No está viejo, está vigente. Este, ¿por qué está vigente? Sale el arco iris todavía. Porque esta será mi señal. El arco iris todavía sale. Igual es una señal que puede ser viejo, pero no se desapareció. Bueno, listo. Esto sería todo. La verdad aprendí mucho. eh, y bueno, podemos hablar de otros temas. Dale, mi hermano. Te agradezco la misericordia. Ya estoy cansadito ya. Es que también hoy trabajé todo el día, ¿viste? Y sí, mañana trabajo después de mediodía, pero en realidad yo no tengo horario para trabajar, ¿viste? Soy de trabajo particular. Pero bueno, ya me llegó el sueñito, así que voy a dormir ahora. Este, ya escuché tu planteo. Bueno, hay por supuesto discrepancia, como tiene que ser, porque es lógico, tenemos dos doctrinas totalmente opuestas, ¿viste? Eh, pero me gusta escucharte con el nivel que tenés de presentar tus argumentos. Muy bueno, muy bueno. Te felicito realmente. Es difícil encontrar hermanos, amigos, jóvenes, así como vos, que puedan tener firme la convicción. Y sin estar agrediendo ni faltando el respeto. Es muy difícil realmente encontrar. Cuando vos veas ahí en Facebook esos que salen ahí insultando y que qué sé yo, no le preste atención. Lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo hay hermanitos que
todavía son carnales, no son espirituales. Son hijos de Dios, sí, bueno, pero lamentablemente no están crecidos espiritualmente y en vez de hacer una correcta presentación como la hace vos o como la estoy haciendo yo, defendiendo las posturas que tenemos, se dedican a insultar, ¿viste? Hacen lo que en la filosofía le llaman el ad hominem, contra el hombre y no contra el argumento. Así que nada, mi estimado hermano querido, déjame dormir un poco, te prometo que mañana analizo bien el audio y te doy la respuesta, ¿dale? Y sí, por supuesto, hay mucho tema para tratar de todo esto. Es evidente que sobre este tema, como te dije al comienzo del video, es muy, muy difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿viste? Pero, bueno, vos podés decir, somos iguales, estamos bien, somos hijos de Dios, pero lamentablemente mi convicción, y no quiero que lo tomes que es algo personal, simplemente porque la Biblia sí me lo muestra, no puedo yo llamar hermano, hermano en Cristo, ¿no? Yo te digo hermano de cariño, todo, pero hermano en Cristo, salvo, en este caso, a los que no abrazan la gracia salvadora y por fe, y sin sincretizar la ley, porque eso es lo que veo yo a través de la Biblia. Así que, bueno, mi amigo, voy a estar orando por vos también, y mañana te doy una respuesta de todo esto, ¿dale? Bendiciones.